Hasta el millonario. Esperó 6 años por la mendiga negra que guardó secreto increíble solo para él. Elena, 26 años, volvía a pisar Buenos Aires. 6 años limpiando culitos de nietos mimados para doña Carmen, su abuela, en una favela de Río. La habían curpido más que al cuero de un bandoneón. Pero ¿saben qué? En el fondo tenía una ilusión, un clavo ardiendo. Gabriel Vargas, su amor de juventud. ¿Se acordaría de ella? Bajó del bondi en retiro y ¡zas! La realidad le pegó como cachetazo de suegra. No era Gabriel quien la esperaba con rosas y mariachis. ¡Ja! Sino un abogado con cara de pocos amigos y un sobre lacrado. Señorita Mendoza, el señor Vargas la espera. En el infierno, quiero decir, en sus oficinas. Trágame tierra. El estudio más frío que Corazón de Ex parecía sacado de una peli de James Bond. El abogado, un tal doctor Pérez, le soltó la bomba sin anestesia. Su abuela tenía un testamento. Y para recibir una herencia, digamos, peculiar, usted debe hacer trabajo social. ¿Trabajo social? ¿En la misma villa donde cuidó a doña Carmen? ¿La vida le estaba gastando una broma pesada? Es una formalidad, dijo el doctor Pérez con una sonrisa más falsa que billete de 3. Los 3 pesos. Elena salió de ahí mareada, como si se hubiera tomado un litro de Fernet. ¿Qué mosca le picó a Gabriel? ¿Por qué la hacía pasar por esto? Y sobre todo, ¿qué secreto escondía doña Carmen para que todo fuera tan turbio? De repente, el celular vibró. Un mensaje de un número desconocido. Ojo, no confíes ni en tu sombra. El secreto está más cerca de lo que pensás. Elena sintió un escalofrío que le recorrió la espina dorsal. Esto se ponía más complicado que el laberinto de shopping. ¿Quién la estaba advirtiendo? ¿Y qué papel jugaba Gabriel en todo este quilombo? Madre mía, lo que le esperaba. Hey, antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te hacer una alerta importante. Muchos inscritos te han relatado que hoy YouTube removió sus inscripciones sin aviso. Das una conferida rápida en el botón vermelho ahí abajo, para garantir que você ainda está inscrito en el canal. No quiero que você perca ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que você está ahí, deja aquel like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y me conta en los comentarios, ¿de cuál ciudad de você está asistiendo? Te adoro conocer cada pessoa increíble que faz parte de esta comunidad. Su participación faz toda diferencia. Vamos a interagir. Hey, antes de continuar con esa historia increíble, preciso hacerte una alerta importante. Muchos inscritos tienen relatado que YouTube removieron sus inscripciones sin aviso. Das una conferida rápida en el botón vermelho ahí abajo para garantirte que nunca estás inscrita en el canal. No quiero que pierdas todo contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que vas ahí, deja aquel like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y me conta en los comentarios, ¿de cuál ciudad você está asistiendo? Adoro conocer cada persona increíble que faz parte de esa comunidad. Su participación faz toda diferencia. Vamos a interagir. Madre mía, lo que le esperaba. Elena, con el corazón latiéndole como bombo de murga, marcó el número desconocido. Diga, respondió una voz ronca al otro lado de la línea. Soy Elena. ¿Quién habla? Silencio. Luego, una risa seca. Alguien que sabe demasiado sobre doña Carmen y los Vargas. Y tú, mi niña, estás a punto de meterte en un avispero peor que pelea de borrachos. ¿Qué quieres? ¿Quién eres? Preguntó Elena, con la voz temblorosa. Reúnete conmigo esta noche en el cementerio de la Chacarita, a la medianoche. No se lo digas a nadie, y ven sola. Si no, la voz se cortó, dejando un vacío helado en el aire. El cementerio, a la medianoche. Elena tragó saliva. ¿Qué clase de película de terror estaba viviendo? Pero la curiosidad, esa maldita curiosidad, la carcomía por dentro, y el presentimiento de que algo terrible estaba por ocurrir, la impulsaba a seguir adelante. Esa noche, vestida de negro como viuda en luto,
Elena se escabulló entre las tumbas de la chacarita. La luna llena brillaba fantasmal, proyectando sombras alargadas que parecían espectros danzantes. Un escalofrío le recorrió la espalda. Esto era peor que esperar el colectivo a las 3 de la mañana. De repente, una figura emergió de entre los mausoleos. Era un hombre alto con sombrero y gabardina, como sacado de una novela policial de los años 40. «Pensé que no vendrías», dijo el hombre, con la voz apenas audible. «Tu abuela, doña Carmen, ella sabía la verdad sobre el origen de la fortuna de los Vargas». Elena contuvo la respiración. «¿Qué verdad?». El hombre se acercó a ella, su rostro oculto en las sombras. «Los Vargas no siempre fueron ricos. Su fortuna la hicieron con algo mucho más oscuro, mucho más sangriento. Y entonces, como si un rayo partiera la noche, el hombre se quitó el sombrero». Elena jadeó, llevándose las manos a la boca. Era Gabriel, pero no el Gabriel que ella recordaba. Este Gabriel tenía los ojos inyectados en sangre, la mirada dura como el acero, y en su mano brillaba un revólver plateado. «Gabriel, ¿qué estás haciendo?», preguntó Elena, con la voz apenas un susurro. «Tú no entiendes, Elena. Esto es más grande que nosotros. Doña Carmen intentó protegerme, intentó protegernos a todos, pero el secreto es demasiado peligroso». De pronto, un ruido de pasos interrumpió la escena. Dos hombres corpulentos, con trajes oscuros y cara de pocos amigos, aparecieron entre las tumbas. «Gabriel, te estábamos buscando», dijo uno de ellos, con una sonrisa macabra. «Es hora de terminar con esto de una vez por todas». Gabriel apretó el revólver con fuerza. «Aléjense, no quiero hacerles daño». Pero los hombres no se detuvieron. Avanzaron hacia él con la clara intención de atacarlo. Y entonces sucedió lo impensable. Gabriel levantó el arma y disparó, pero no hacia los hombres. Apuntó directamente a Elena. Un estruendo ensordecedor resonó en el cementerio. Elena sintió un dolor punzante en el pecho. Cayó al suelo, con la mirada fija en Gabriel. Sus ojos, llenos de confusión y desesperación, se cerraron lentamente. Gabriel había disparado a Elena. Su Gabriel. Su amor de juventud. ¿Por qué? ¿Qué había cambiado? ¿Qué secreto tan oscuro escondía la familia Vargas que lo había llevado a cometer semejante atrocidad? Los hombres de traje, sorprendidos por el acto de Gabriel, se detuvieron en seco. El silencio volvió a reinar en el cementerio, roto solo por los débiles gemidos de Elena. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera Gabriel, era que Elena no había muerto. La bala, milagrosamente, había rozado su corazón. Estaba gravemente herida, sí, pero viva. Y en su mente, una sola pregunta resonaba con fuerza. ¿Por qué? ¿Por qué Gabriel había intentado matarla? Mientras tanto, en la lejanía, una sirena de policía rompía el silencio de la noche. Alguien, quizás alertado por el disparo, había llamado a las autoridades. La noche en la chacarita se volvía aún más oscura, más confusa, más sangrienta, y el secreto de los Vargas ahora estaba a punto de salir a la luz, o tal vez estaba a punto de ser enterrado para siempre. Gabriel había disparado contra Elena, a Elena. ¿Por qué? ¿Qué carajos estaba pasando? Los dos tipos se quedaron helados. Uno hasta dejó escapar un «la madre que lo parió». El silencio era denso, pesado. Solo los quejidos de Elena, débiles, rompían el silencio sepulcral del cementerio. De repente, Gabriel soltó el arma. Cayó al suelo, haciendo un ruido seco que resonó entre las lápidas. Se llevó las manos a la cabeza y empezó a gritar. Pero no eran gritos de rabia ni de dolor. Eran gritos de terror. «¡No! ¡Quería hacerlo! ¡Ella me obligó!», vociferaba con los ojos desorbitados.
Los tipos se miraron entre ellos, confundidos. ¿Ella? ¿De quién demonios estaba hablando? Uno de ellos se acercó a Gabriel y lo zarandeó con fuerza. «Vargas, cálmate. ¿Qué estás diciendo? ¿Quién te obligó a hacer esto?» Gabriel lo miró con la mirada perdida. «Elena, ella no es quien dice ser». En ese momento, una ambulancia irrumpió en el cementerio, con las sirenas a todo volumen. Los paramédicos corrieron hacia Elena, que yacía en el suelo, rodeada de un charco de sangre. La revisaron rápidamente y la subieron a la ambulancia. Uno de ellos le gritó a los tipos: «Tenemos que llevarla al hospital. Está muy grave». Mientras la ambulancia se alejaba a toda velocidad, Gabriel seguía gritando incoherencias. Los tipos intentaban calmarlo, pero era inútil. Estaba fuera de sí. Y entonces ocurrió lo impensable. Mientras los paramédicos atendían a Elena en la ambulancia, uno de ellos se agachó para recoger algo que había caído al suelo. Era un pequeño relicario de plata que Elena siempre llevaba colgado al cuello. Lo abrió y se quedó petrificado. Dentro, en lugar de una foto de un ser querido, había una diminuta fotografía de Hitler. El paramédico se quedó sin aliento. ¿Qué significaba esto? ¿Por qué Elena, una chica normal y corriente, llevaba una foto de Hitler en su relicario? Pero la sorpresa no terminó ahí. Al levantar la mirada, vio que Elena, que supuestamente estaba inconsciente, lo miraba fijamente. Sus ojos ya no eran los mismos. Tenían un brillo frío, metálico, inhumano. Y entonces Elena sonrió. Una sonrisa malvada, retorcida, que heló la sangre del paramédico. «Por fin lo sabes», dijo Elena, con una voz que ya no era la suya. Era una voz grave, profunda, que resonaba en toda la ambulancia. «Ahora sabes quién soy realmente». El paramédico retrocedió, horrorizado. ¿Quién eres?», tartamudeó. Elena soltó una carcajada. «Soy la que siempre he sido, la que está destinada a gobernar el mundo, la que traerá el caos y la destrucción. Soy la reencarnación de Eva Braun». El paramédico gritó, presa del pánico. Pero era demasiado tarde. Elena, con una fuerza sobrehumana, lo agarró del cuello y lo estranguló. La ambulancia se desvió bruscamente y chocó contra un árbol. El otro paramédico, que estaba en la parte delantera, salió despedido por el parabrisas. Elena salió de la ambulancia ilesa. Su sonrisa era aún más macabra. «El mundo será mío», susurró, mientras se alejaba caminando entre las tumbas del cementerio. «Y nadie podrá detenerme». Gabriel había disparado contra Elena. ¿A Elena? ¿Por qué? ¿Qué carajos estaba pasando? Los dos tipos se quedaron helados. Uno hasta dejó escapar un «la madre que lo parió». El silencio era denso, pesado. Solo los quejidos de Elena, débiles, rompían el silencio sepulcral del cementerio. De repente, Gabriel soltó el arma. Cayó al suelo, haciendo un ruido seco que resonó entre las lápidas. Se llevó las manos a la cabeza y empezó a gritar. Pero no eran gritos de rabia ni de dolor. Eran gritos de terror. «No, no quería hacerlo. Ella me obligó», vociferaba con los ojos desorbitados. Los tipos se miraron entre ellos confundidos. ¿Ella? ¿De quién demonios estaba hablando? Uno de ellos se acercó a Gabriel y lo zarandeó con fuerza. «Vargas, cálmate. ¿Qué estás diciendo? ¿Quién te obligó a hacer esto?» Gabriel lo miró con la mirada perdida. «Elena, ella no es quien dice ser». En ese momento una ambulancia irrumpió en el cementerio, con las sirenas a todo volumen. Los paramédicos corrieron hacia Elena, que yacía en el suelo, rodeada de un charco de sangre. La revisaron rápidamente y la subieron a la ambulancia. Uno de ellos le gritó a los tipos:
Tenemos que llevarla al hospital. Está muy grave. Mientras la ambulancia se alejaba a toda velocidad, Gabriel seguía gritando incoherencias. Los tipos intentaban calmarlo, pero era inútil. Estaba fuera de sí. Y entonces ocurrió lo impensable. Mientras los paramédicos atendían a Elena en la ambulancia, uno de ellos se agachó para recoger algo que había caído al suelo. Era un pequeño relicario de plata, que Elena siempre llevaba colgado al cuello. Lo abrió y se quedó petrificado. Dentro, en lugar de una foto de un ser querido, había una diminuta fotografía de Hitler. El paramédico se quedó sin aliento. ¿Qué significaba esto? ¿Por qué Elena, una chica normal y corriente, llevaba una foto de Hitler en su relicario? Pero la sorpresa no terminó ahí. Al levantar la mirada, vio que Elena, que supuestamente estaba inconsciente, lo miraba fijamente. Sus ojos ya no eran los mismos. Tenían un brillo frío, metálico, inhumano. Y entonces Elena sonrió, una sonrisa malvada, retorcida, que heló la sangre del paramédico. «Por fin lo sabes», dijo Elena, con una voz que ya no era la suya. Era una voz grave, profunda, que resonaba en toda la ambulancia. «Ahora sabes quién soy realmente». El paramédico retrocedió horrorizado. «¿Quién eres?», tartamudeó. Elena soltó una carcajada. «Soy la que siempre he sido, la que está destinada a gobernar el mundo, la que traerá el caos y la destrucción. Soy la reencarnación de Eva Braun». El paramédico gritó, presa del pánico. Pero era demasiado tarde. Elena, con una fuerza sobrehumana, lo agarró del cuello y lo estranguló. La ambulancia se desvió bruscamente y chocó contra un árbol. El otro paramédico, que estaba en la parte delantera, salió despedido por el parabrisas. Elena salió de la ambulancia ilesa. Su sonrisa era aún más macabra. «El mundo será mío», susurró, mientras se alejaba caminando entre las tumbas del cementerio. «Y nadie podrá detenerme». Pero, espera, en ese instante la tierra tembló. No un temblorcito cualquiera, no. Un terremoto de esos que te hacen replantearte toda tu existencia. Las tumbas se abrían, los mausoleos se desmoronaban, y de entre las grietas surgían esqueletos con armaduras brillantes y espadas relucientes. Elena, o mejor dicho, Eva Braun reencarnada, se detuvo en seco. Su sonrisa se desvaneció. ¿Qué diablos estaba pasando? Uno de los esqueletos, más alto y imponente que los demás, se adelantó. Su voz, aunque huesuda, resonaba con autoridad. «Eva Braun, has profanado este lugar sagrado con tu maldad. Es hora de pagar tus pecados». Y ahí lo tienes, la revuelta de los muertos, los antiguos guerreros, los próceres olvidados, los mismísimos próceres que descansaban en la Chacarita, hartos de la corrupción y la miseria de Buenos Aires, hartos de que una reencarnación de Eva Braun amenace con destruir lo poco que queda de la Argentina. Los esqueletos, con una agilidad sorprendente, se lanzaron contra Elena. Ella, aunque poseída por el espíritu de la mismísima Eva Braun, no era rival para un ejército de muertos vivientes. Pero la cosa se puso aún más rara. De entre las sombras de un mausoleo emergió una figura familiar. Era doña Carmen, la abuela de Elena. Pero no era la abuela dulce y cariñosa que Elena recordaba. No. Esta doña Carmen tenía los ojos inyectados en sangre, una sonrisa torcida y un sable en la mano. «Elena, mi nieta, he venido a salvarte», gritó doña Carmen, con una voz que helaba la sangre. «¿Salvarme?», pensó Elena, confundida. «¿De quién?». Y entonces doña Carmen se lanzó contra los esqueletos, blandiendo su sable con una furia inusitada. La abuela, convertida en una guerrera implacable. Doña Carmen, luchando contra un ejército de muertos vivientes.
Todo era una locura, pero lo más sorprendente de todo estaba por venir. Mientras doña Carmen luchaba a brazo partido contra los esqueletos, uno de ellos logró arrancarle el sable de las manos. La abuela cayó al suelo indefensa. Elena, o Eva Braun, aprovechó la confusión para intentar escapar. Pero de repente, doña Carmen la agarró del tobillo. «No escaparás, Elena. O mejor dicho, Eva», gritó doña Carmen con una fuerza sobrehumana. «He esperado toda mi vida para este momento». Y entonces, doña Carmen hizo algo que nadie, ni siquiera la mismísima Elena, podría haber esperado. Se arrancó la cara. Sí, lo has leído bien. Se arrancó la cara, revelando un rostro horripilante, un rostro lleno de cicatrices y deformidades. Un rostro que era idéntico al de Hitler. «Soy yo, Elena, tu verdadero abuelo, Adolfo Hitler», vociferó doña Carmen, o mejor dicho, Adolfo Hitler disfrazado de doña Carmen, con una voz gutural y aterradora. «He venido a reclamar lo que es mío, el mundo». Y con esas palabras, la historia dio un giro de 180 grados. Doña Carmen era Hitler. Elena era la reencarnación de Eva Braun, y un ejército de esqueletos se había levantado de sus tumbas para impedirlo. ¿Qué carajos iba a pasar ahora? ¿Cómo iba a terminar esta locura? Dios mío, esto era más complicado que un crucigrama en chino. Madre santa, qué quilombo se había armado. ¿Doña Carmen era Hitler? ¿Elena, Eva Braun? Y los esqueletos, los vengadores de la patria. Esto era peor que un culebrón mexicano con esteroides. Hitler Carmen, con ese rostro que daba pesadillas, agarró a Elena con una fuerza que no parecía humana. «Ahora, mi querida Eva, dominaremos el mundo juntos». Elena, o Eva, lo miraba con horror. ¿Qué clase de pesadilla era esta? Pero entonces, en medio de todo ese caos, pasó algo aún más increíble. De repente, un rayo de luz celestial iluminó el cementerio. Un coro de ángeles empezó a cantar, y del cielo bajó Diego Armando Maradona. Sí, el mismísimo 10, vestido con la camiseta argentina, pero con alas. «Che, Hitler, deja en paz a mi Argentina», gritó Maradona, con la vozarrón que todos conocían. «Acá no vas a ser de las tuyas». Y sin pensarlo dos veces, se lanzó contra Hitler Carmen con la pelota de fútbol. Era el partido del siglo. Maradona contra Hitler, el bien contra el mal, todo en medio del cementerio de la Chacarita, con esqueletos y ángeles de público. Maradona gambeteaba a los esqueletos, esquivaba los ataques de Hitler Carmen y le daba unos pelotazos que lo hacían temblar. Pero Hitler Carmen no se rendía. Con una fuerza sobrehumana, logró agarrar a Maradona por el tobillo. «No escaparás, pequeño demonio», gritó. «El mundo será nuestro». Y ahí fue cuando Elena, o Eva, reaccionó. Al ver a su ídolo en peligro, sintió una furia incontrolable. Ya no era Eva Braun, era Elena de nuevo. Con todas sus fuerzas, le metió un rodillazo en la cara a Hitler Carmen. Hitler Carmen soltó a Maradona y cayó al suelo, aturdido. Elena corrió hacia Maradona y lo ayudó a levantarse. «Gracias, pibe», le dijo Maradona. «Juntos vamos a salvar a la Argentina». Pero la cosa no había terminado. De repente, los esqueletos dejaron de pelear y empezaron a bailar. Sí, a bailar. Una cumbia villera empezó a sonar, y los esqueletos se movían al ritmo de la música. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué los esqueletos estaban bailando? ¿Qué significaba todo esto? Y entonces, una voz resonó en todo el cementerio. «Basta de peleas, basta de odios, es hora de celebrar la vida». Era la voz de Carlos Gardel, el rey del tango, que aparecía de entre las tumbas con un bandoneón en la mano. Gardel empezó a tocar un tango
y todo el cementerio se llenó de música y alegría. Los esqueletos bailaban, Maradona cantaba, Elena sonreía. Hasta Hitler Carmen se levantó del suelo y empezó a mover los pies al ritmo del tango. ¿Había terminado la pelea? ¿Se había acabado el mal? ¿Había triunfado el amor y la música? Pero de repente, en medio de todo ese jolgorio, Elena sintió un dolor punzante en el pecho. Se miró la mano y vio que estaba llena de sangre. Había recibido una puñalada. ¿Quién la había apuñalado? ¿Por qué? Y lo más importante, ¿iba a sobrevivir? Elena cayó al suelo con la mirada fija en la oscuridad. La música del tango se desvanecía. Los esqueletos dejaban de bailar. Maradona gritaba desesperado. Y entonces todo se volvió negro. Pero antes de perder la conciencia por completo, Elena vio una figura que se acercaba a ella. Era Gabriel, su Gabriel, pero esta vez no tenía un revólver en la mano. Tenía un ramo de rosas rojas. «Elena, perdóname», susurró Gabriel, con lágrimas en los ojos. «Yo te amo». Y con esas palabras, Elena se desmayó. ¿Era el final? ¿Había muerto Elena en los brazos de su amado? ¿O era solo el principio de una nueva pesadilla? Lo que nadie sabía, ni siquiera el mismísimo Maradona, era que Gabriel no era Gabriel. Era un impostor, un doble contratado por una organización secreta para infiltrarse en la vida de Elena y matarla. ¿Quiénes eran esos tipos? ¿Qué querían de Elena? ¿Y por qué estaban dispuestos a llegar tan lejos? Madre mía, esto se ponía cada vez más complicado. Y la verdad, cada vez más turbia. ¿Quién diablos era Gabriel? ¿Y qué secretos ocultaba esa familia Vargas? ¡Ay, Dios mío! Que alguien me explique qué está pasando. «Elena, perdóname», susurró Gabriel, con lágrimas en los ojos. «Yo te amo». Y con esas palabras, Elena se desmayó. ¿Era el final? ¿Había muerto Elena en los brazos de su amado? ¿O era solo el principio de una nueva pesadilla? Lo que nadie sabía, ni siquiera el mismísimo Maradona, era que Gabriel no era Gabriel. Era un impostor, un doble contratado por una organización secreta para infiltrarse en la vida de Elena y matarla. ¿Quiénes eran esos tipos? ¿Qué querían de Elena? ¿Y por qué estaban dispuestos a llegar tan lejos? Madre mía, esto se ponía cada vez más complicado. Y la verdad, cada vez más turbia. ¿Quién diablos era Gabriel? ¿Y qué secretos ocultaba esa familia Vargas? ¡Ay, Dios mío, que alguien me explique qué está pasando! Pero de repente, la tierra tembló de nuevo. Más fuerte, más violento que antes. Las tumbas se abrían de par en par, los esqueletos salían disparados por el aire y, de la mismísima tumba de Evita Perón, emergió una luz cegadora. Y allí estaba ella, Evita, de carne y hueso, viva. «¡Basta de payasadas!», gritó Evita, con su voz potente y carismática. «Argentina no se rinde, ni se vende». Todos se quedaron boquiabiertos. Evita, viva, en la Chacarita. Esto era más surrealista que un cuadro de Dalí, pero lo más impactante estaba por venir. Evita caminó hacia el impostor de Gabriel, lo miró fijamente a los ojos y le dio una bofetada que lo hizo caer al suelo. «Tú no eres Gabriel Vargas», exclamó Evita. «Eres un lacayo de la oligarquía, un traidor a la patria». El impostor, aturdido, intentó levantarse, pero Evita lo agarró del cuello y le susurró al oído: «Tú no sabes con quién te estás metiendo. Nosotros sabemos toda la verdad». Y entonces Evita le arrancó la cara al impostor. Sí, le arrancó la cara de un tirón, como si fuera una máscara de carnaval. Debajo de esa máscara reveló un rostro horripilante, un rostro lleno de cicatrices, con ojos rojos y dientes afilados. Era un alienígena, un extraterrestre infiltrado en la Tierra. La verdad salió a la luz como un latigazo.
la organización secreta, la familia Vargas, todo era una fachada para una invasión alienígena. Los extraterrestres estaban entre nosotros, controlando el mundo desde las sombras. Pero Evita no iba a permitirlo. «¡Argentinos!», gritó Evita, con la voz llena de pasión. «Ha llegado la hora de luchar por nuestra libertad. Ha llegado la hora de defender nuestra patria». Y con esas palabras, Evita se transformó. Sus ojos brillaron con una luz intensa. Su cuerpo se cubrió de una armadura dorada y le salieron alas de ángel. Evita se había convertido en una superheroína, en la salvadora de Argentina. El cementerio de la Chacarita se transformó en un campo de batalla. Evita, con sus poderes sobrenaturales, luchaba contra los extraterrestres, mientras Maradona, Gardel y los esqueletos defendían a Argentina con uñas y dientes. Elena, que aún estaba inconsciente, sintió una energía poderosa recorriendo su cuerpo. Era la energía de Evita, la energía de la patria. Y entonces Elena despertó. Sus ojos brillaban con una luz nueva. Ya no era ni Elena ni Eva Braun. Era algo más poderoso. Elena se levantó del suelo y miró a su alrededor. Vio a Evita luchando contra los extraterrestres, a Maradona gambeteando a los invasores, a Gardel cantando tangos para animar a los combatientes. Y entonces Elena comprendió su destino. Ella era la elegida, la que tenía el poder de salvar a Argentina, la que podía derrotar a los extraterrestres. Pero, ¿cómo lo haría? ¿Qué clase de poder poseía? ¿Y por qué la habían elegido a ella? Elena se miró las manos y descubrió algo sorprendente. En su palma tenía tatuado un símbolo extraño, un símbolo que era la llave para abrir un portal dimensional, un portal que conectaba la Tierra con el planeta de los extraterrestres. Elena tenía en sus manos el destino del mundo. Usaría ese portal para invadir el planeta de los extraterrestres y destruirlos de una vez por todas, o lo usaría para negociar una paz duradera entre ambas civilizaciones. La decisión era suya, y el tiempo se agotaba. Pero lo que Elena no sabía era que el portal dimensional no solo conectaba la Tierra con el planeta de los extraterrestres, también conectaba la Tierra con el infierno, y del infierno estaban a punto de emerger las legiones de Lucifer. Evita, tartamudeó Elena con la mirada perdida. ¿Qué está pasando? Evita, con una sonrisa compasiva, se acercó a Elena y le tomó la mano. Tranquila, mi niña, todo va a estar bien. Pero de repente, el cuerpo de Elena empezó a temblar. Sus ojos se pusieron en blanco y su voz cambió. Ya no era Elena, era otra persona. ¡Ja, ja, ja! La voz de Elena, pero no era su voz. Era una voz masculina, poderosa, malévola. ¡Qué tonta eres, Evita! Pensaste que podrías detenerme. Evita retrocedió, horrorizada. ¿Quién eres?, preguntó Evita, con la voz temblorosa. Soy Lucifer, respondió la voz de Elena con una sonrisa macabra. Y he venido a reclamar lo que es mío. Lucifer, dentro de Elena. Todo era una locura. Pero la cosa se puso aún peor. De repente, del cuerpo de Elena empezaron a salir demonios. Demonios horribles, con cuernos, alas de murciélago y garras afiladas. Los demonios atacaron a Evita, a Maradona, a Gardel y a los esqueletos. La batalla se intensificó. Evita luchaba con todas sus fuerzas, pero Lucifer era demasiado poderoso. Los demonios la superaban en número y la estaban acorralando. Maradona gambeteaba a los demonios, pero era inútil. Eran demasiados. Gardel cantaba tangos para darles ánimo a los combatientes, pero ni siquiera su música podía detener la invasión demoníaca. ¿Y los esqueletos? Los esqueletos estaban siendo destruidos por los demonios. Todo parecía perdido.
Pero entonces Elena, o mejor dicho Lucifer, se acercó a Evita. «Ríndete, Evita», le dijo Lucifer con una sonrisa malévola. «El mundo será mío». Evita, con la cara ensangrentada y el cuerpo maltrecho, se negó a rendirse. «Nunca me rendiré», gritó Evita. «Argentina nunca se rinde». Lucifer soltó una carcajada. «Qué ingenua eres, Evita. No sabes con quién te estás metiendo». Y entonces Lucifer reveló su verdadera forma. Su cuerpo se transformó en una bestia horrible, con alas de murciélago, cuernos afilados y garras aterradoras. Lucifer era la encarnación del mal. Evita, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, se preparó para luchar. Sabía que no tenía ninguna posibilidad de ganar, pero no iba a rendirse. Iba a luchar hasta el final. Pero entonces, justo cuando Lucifer estaba a punto de atacar a Evita, algo increíble sucedió. De repente, un rayo de luz celestial iluminó todo el cementerio. Un coro de ángeles empezó a cantar y del cielo bajó una figura familiar. «Era el Papa Francisco, un Lucifer», exclamó el Papa Francisco, con la voz llena de autoridad. «Te ordeno que te retires». Lucifer se detuvo en seco. «¿El Papa?», preguntó Lucifer con incredulidad. «¿Qué haces aquí?». «He venido a salvar a Argentina», respondió el Papa Francisco, «y no voy a permitir que la destruyas». Lucifer soltó una carcajada. «¿Crees que puedes detenerme, Papa?», preguntó Lucifer. «Soy más poderoso que tú». «No lo creo», respondió el Papa Francisco. «Lo sé». Y entonces el Papa Francisco extendió su mano y un rosario gigante apareció en su mano. El Papa Francisco empezó a rezar. Sus palabras resonaron en todo el cementerio. Sus oraciones eran tan poderosas que los demonios empezaron a temblar. Lucifer gritó de rabia. «No puedo soportarlo», gritó Lucifer. «Tengo que destruirte». Y entonces Lucifer se lanzó contra el Papa Francisco. Pero justo cuando Lucifer estaba a punto de atacar al Papa, Evita se interpuso en su camino. «No tocarás al Papa», gritó Evita, con la voz llena de furia. Y entonces Evita se sacrificó, se lanzó sobre Lucifer, protegiendo al Papa con su propio cuerpo. Lucifer, enfurecido, clavó sus garras en el cuerpo de Evita. La sangre empezó a brotar a borbotones. Evita cayó al suelo, con la mirada fija en el Papa Francisco. «Salva a Argentina», susurró Evita, con la voz apenas audible. Y con esas palabras, Evita murió. El Papa Francisco gritó de dolor. La muerte de Evita lo había destrozado. Lucifer soltó una carcajada. «He ganado», gritó Lucifer. «Argentina es mía». Pero entonces, justo cuando Lucifer estaba a punto de reclamar su victoria, algo aún más increíble sucedió. De repente el cuerpo de Evita empezó a brillar. Su cuerpo se transformó en una luz cegadora. Una luz tan poderosa que Lucifer tuvo que cubrirse los ojos. Y entonces, de la luz, surgió una figura angelical. Era Evita, transformada en un ángel. Evita, con sus alas doradas y su rostro resplandeciente, miró a Lucifer con compasión. «Te perdono, Lucifer», dijo Evita, «pero no voy a permitir que destruyas Argentina». Y entonces Evita usó sus poderes angelicales para encerrar a Lucifer en el infierno. Lucifer gritó de rabia mientras era arrastrado de vuelta a las profundidades del Averno. Argentina estaba a salvo. Pero, ¿a qué precio? Evita había muerto. Y ahora era un ángel. ¿Qué iba a pasar con Argentina sin su líder? El Papa Francisco, con lágrimas en los ojos, se acercó al cuerpo inerte de Evita. «Descansa en paz, Evita», susurró el Papa Francisco. «Has salvado a Argentina». Y entonces, el Papa Francisco hizo algo que nadie, ni siquiera el mismísimo Maradona, podría haber esperado. El Papa Francisco se arrodilló ante el cuerpo de Evita.
El Papa se había arrodillado ante una mujer, ante una santa, ante una heroína. Argentina había encontrado a su nueva santa. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera el mismísimo Papa Francisco, era que Evita no había muerto del todo. Una pequeña chispa de su alma seguía viva, escondida en algún lugar del cementerio de la Chacarita. Una chispa que estaba esperando el momento oportuno para volver a encenderse. Y de un cuerpo inerte se reencarnaría nuevamente. E ali estaba, o Papa Francisco, ajoelhado. ¡Qué cena, Todo mundo de boca abierta. Sem acreditar. O Papa, un líder mundial, ali, reverenciando a Evita. Argentina tinha una santa, de repente. ¡Qué locura! Mas, ¿y si eu te contase que no era bem assim? Que a cosa toda era ainda mais bizarra? Enquanto o Papa rezaba, una brisa gelada invadió o cemitério. As luces começaram a piscar y un silencio sinistro tomó conta del lugar. De repente, a terra tremeu de nuevo, mas no como antes. Era un tremor diferente, como si algo estuviese se arrastrando por baixo de la tierra. Y en todo túmulo más antiguo del cemiterio, aquel todo rayado y cubierto de musgo, surgió una mão esquelética, com unhas compridas e amareladas. A mão se agarrou à borda do túmulo e, com um esforço sobre-humano, puxou o resto do corpo para fora. Era um homem, ou melhor, um esqueleto vestido com um terno empoeirado. Os olhos, duas órbitas vazias, pareciam fixos no Papa Francisco. O esqueleto abriu a boca e uma voz rouca, vinda das profundezas da terra, ecoou pelo cemitério. Francisco. O Papa, ainda ajoelhado, levantou o rosto. Reconheceu a voz. O achou que reconheceu. Quem está aí? Perguntou o Papa, com a voz tremendo. O esqueleto se aproximou, arrastando os pés. A cada passo, um pedaço de osso se soltava e caía no chanto. O Papa, con un misto de miedo y curiosidad, esperó. Cuando el esqueleto estaba a pocos metros de distancia, paró. Extendió la mano esquelética en dirección al Papa y dijo: «Francisco, soy yo». O Papa regaló los ojos. «¿Perón, el expresidente? ¿Muerto a tanto tiempo? Imposible». «No puede ser», dijo el Papa, incrédulo. «Perón está muerto». El esqueleto sonrió, un sorriso macabro, que reveló dientes amarelados y puntudos. «¿Muerto? Apenas adormecido», respondió Perón. «Esperé el momento cierto para voltar, y você, Francisco, me ayudó a despertar». O Papa no entendía nada. ¿Cómo él, un hombre de Dios, podría ter ayudado a trazer Perón de vuelta a vida? Perón se aproximó ainda más, até ficar cara a cara con el Papa. Pegó el rosario que estaba a la mano del Papa y lo apertó con fuerza. «Este rosario me pertenece», dice Perón. «Fue Eva quien me dio, y ahora voy a usarlo para libertar a Argentina». Y entonces Perón fiese algo que ninguém jamás imaginaría. Él mordió el rosario. Sí, mordió con toda la fuerza, quebrando as contas y espallando pedazos de madera por todo el chan. «Chega de rezas», gritó Perón. «Chega de falsas promesas. Argentina precisa de acción, precisa de un líder fuerte. Y ese líder soy yo». O Papa, chocado, tentóse levantar, mas Perón lo impidió. Colocó la mano esquelética no peito del Papa y lo empurró de vuelta para el suelo. «No entiendes, Francisco», hizo Perón, con un olear maníaco. «Eva y yo fuimos engañados, traídos, y ahora vamos a vengarnos». Y entonces Perón reveló la verdad sobre la muerte de Eva, la verdad sobre la fortuna Perón, la verdad sobre el pacto secreto que él había feito con los alienígenas.
O Papa ouvia todo em silêncio, horrorizado. A cada palavra, um novo pedaço da história se encaixava, revelando uma trama sinistra e complexa. E no fim, Perón disse a frase que mudaria tudo. Eva não morreu, ela está viva e está esperando por mim. O quê? Evita viva? Mas como? Onde? E o que isso significava para a Argentina? Para o mundo? Perón sorriu, um sorriso frio e calculista. Venha comigo, Francisco, disse Perón. Vou te mostrar a verdade. Vou te mostrar Eva. E com um gesto, Perón abriu um portal escuro e sinistro, que levava para onde? Para o inferno? Para o planeta dos alienígenas? Ou para um lugar ainda mais sombrio? O Papa, paralisado pelo medo, não conseguiu se mover. Perón o agarrou pelo braço e o arrastou para dentro do portal. E então o portal se fechou, deixando para trás apenas escuridão e silêncio. E a pergunta que ecoava no ar: onde estaria Evita? E o que Perón planejava fazer com ela? E ali estava, o portal, escuro que nem boca de lobo. Perón me agarrou, forte que nem carrapato. Tentei resistir, juro que tentei, mas a força dele era de outro mundo. Me puxou para dentro, sem dó nem piedade. Escuridão, frio, um cheiro de enxofre que queimava as narinas. Onde? A gente tava no inferno? Num pesadelo? Sei lá. Só sei que o medo me paralisou. De repente uma luz, longe, bem longe. Perón me arrastou até lá. A cada passo, o chão tremia. Voa a luz, queimava meus olhos, mas aos poucos via. Um lugar estranho, cinzento. Vultos se moviam nas sombras. Medo, muito medo. Perón sorria, um sorriso demente. Bem-vindo, Francisco, ao reino dos esquecidos. Reino dos esquecidos? Que raio era aquilo? Olhei em volta, rostos pálidos, olhares vazios. Almas penadas? Perón me arrastou até um trono, feito de ossos. E lá estava ela, Evita, mas não a Evita que eu conhecia. Estava fria, distante. Um brillo maligno nos olhos. Eva, susurrei. Ela não respondeu, apenas me encarou. Perón se ajoelhou a los pies dela. Minha rainha, o Papa está aqui, para testemunhar nuestra gloria. Evita levantó a la mano. Un gesto lento, quasi robótico. Y entón, faló. Una voz gélida, sin emoción. Francisco, você siempre acreditó en el bien, mas el bien es una ilusión. El poder es la única verdad. ¿Poder? ¿Qué poder? ¿Qué ellos querían? De repente entendí. Ellos querían el mundo. Querían dominar a todos. Usar a Argentina como punto de partida. Sorriso que me fez hielar a alma. Você se engana, Francisco. Ya comenzó. Y entonces el infierno se libertó. Demonios invadieron el reino. Almas gritaban en agonía. Perón ría. Evita observaba. Y yo solo podía rezar. ¿Mas será que la reza sería suficiente? ¿Será que el bien aún tenía alguna chance? ¿Será que alguien, en algún lugar, podría nos salvar? La Argentina, el mundo, estaban a la vera del abismo. Y yo no sabía qué hacer. Mas la historia... la historia no termina aquí. Tem muito más por vir. Segredos, revelaciones, un futuro incierto. Ei, você que chegou até aqui, preste atenção. Sim, você quer saber o que acontece depois? Você precisa se inscrever agora. Não perca nem mais um segundo. Esmague o botão de like agora mesmo. É a sua força que alimenta o algoritmo e me permite trazer mais histórias como essa. Inunde a seção de comentários com suas teorias, suas reações, tudo. Quero saber o que você achou desse final inesperado. E o mais importante, compartilhe esse vídeo agora com pelo menos 5 amigos. Eles precisam conhecer esse desfecho alucinante. Só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Não espere.